Tenemos la suerte y el privilegio de contar aquí con Carlos Martín Urriza. Él es el director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Y también me ha estado contando en el pasillo, aunque ya lo sabemos si miráis y bicheáis en Google, que está también, es consejero del Consejo de Economía Social. Bueno, ahora mi compañero va a completar un poco su currículum, pero a mí me interesaba también contaros todos los artículos y todos los estudios que tiene, porque creo que nos dan una pista de todas las cosas que ha investigado y que además divulga para que llegue ese conocimiento también a todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo paro y desigualdad, la desigualdad construida, la política de integración laboral de inmigrantes, evolución del empleo tras la reforma laboral de 2006, los salarios en España, las consecuencias sobre los salarios de un modelo de crecimiento poco productivo, la financiación del crecimiento económico y su reparto. Todo esto son artículos interesantes de leer, nuestra capacidad de acogida de población extranjera, los retos del empleo en la próxima década y así sucesivamente. Le he preguntado porque también tiene algunos libros, pero esos libros también tienen que ver con la situación económica española y los presupuestos generales del Estado que ha ido haciendo desde 2004 hasta 2008. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y ahora ya no se publican? Sí. Los podemos encontrar en la misma como artículo y también en clave de economía, que los podemos encontrar en la página web de comisiones, ¿no? Son más divulgativos además. Yo de broma le decía, bueno, pues ahora solamente te falta una publicación, el papel de las mujeres en la economía española y una deuda pública a las pensionistas y jubiladas. Bueno, se la ha tomado bien, hay que decir. Y bueno, también nos ha recordado que en los últimos artículos que se han escrito interesantes para profundizar sobre la brecha de género y la influencia de cómo el salario mínimo, los 1080, cómo se reparten o cómo se distribuyen, ¿no? Y va a completar Sí. mi compañero. Bueno, yo no voy a completar porque en realidad hablar de los méritos, títulos, son tan extensos que a veces pues es un poco una... entrar en su blog, que es bien fácil de identificar, y veréis toda esa información que describe plenamente a una persona de las que son imprescindibles en nuestra organización. ¿Por qué digo esto? Porque siendo una persona que no le ponemos cara mayoritariamente, las afiliadas, los afiliados, es una persona que ayuda a tomar decisiones, que contribuye a esclarecer espacios de intervención de los más estratégicos de nuestra propia organización y de la propia sociedad. Y entonces, creo, no es una labor individual suya, como evidentemente, pero es una de estas personas sabias que hay en la organización, que contribuyen muchas veces a que los órganos de dirección, que son los que tienen cara y los que ponen precisamente la imagen hacia la sociedad, tomen las decisiones acertadas y busquen precisamente los puntos de salida a los conflictos que en este sentido se generan o en los que intervenimos nosotros, en todos los ámbitos, en el de las empresas y en el de la sociedad. Y por eso creo que es muy clarificador en ese sentido entrar en el espacio que él mismo, porque hay muchos escritos que se derivan. Pero yo quería hacer una referencia, porque nuestro debate se tiene que situar y se está viendo precisamente en cuáles son las dificultades. Hablar de la situación económica de España es un tema de enorme complejidad, porque bueno, no solamente es de la situación de España, sino de los escenarios que la ponencia anterior han puesto de manifiesto, pero nosotros, centrándonos un poco en lo que son nuestras preocupaciones como colectivo, pues hablamos fundamentalmente de lo que se decía de la estrategia de cuidados, de las dificultades que hay en torno al tema de la suficiencia y de la solvencia y estabilidad de la seguridad social, de las pensiones, de todas estas cosas, también de la subida de precios que el compañero de Andalucía y la repercusión que en este sentido tiene. Y yo, que había leído un artículo suyo en la última Gaceta Sindical,
bueno, en lo que es el libro, que se publican dos a lo largo del año, él hablaba precisamente de la hoja de ruta para el éxito de España en un mundo reglobalizado. Y hablaba precisamente en un apartado de lo que es el tren del progreso vuelve a pasar por delante de España para situarnos en un escenario de optimismo posible si se aciertan las decisiones. Y por eso, en torno a ese tema, que creo que es muy importante que hablemos y pensemos, él va a ser el que nos dé mucha luz a toda esta situación. Bien, pues entonces le paso la palabra. Buenos días a todas y a todos. Dejarme que empiece agradeciendo a Mariló y a Juan estas palabras, porque la verdad es que, no sé, sentir el cariño de la gente que está en la organización, pues es una de las cosas que nos impulsa a trabajar y hacer mejor el trabajo. Tengo que decir también que el trabajo que han contado aquí ellos no es exclusivamente mío, es también de otros compañeros que estuvieron antes en el gabinete económico y los que están ahora, ¿no?, trabajando codo a codo conmigo. Está Luis Tarapuz y está el Benjamín, el que acabamos de incorporar, un ingeniero que se ha formado en Alemania y que hemos tenido la suerte de poder contratarlo en el gabinete económico, Álvaro Gärtner. Y bueno, entre los tres pues intentamos producir lo más que podemos para arrojar luz que sirva luego para tomar las mejores decisiones a los órganos de representación sindical, en concreto a la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras. Además, tenemos la fortuna de tener un secretario que se lo lee todo y que lo transforma en palabras que luego las podamos entender todos, con lo cual nos hace una labor extraordinaria a los miembros del gabinete económico porque parece que el trabajo que hacemos efectivamente es útil y nos sentimos queridos, ¿no? Lo que os quería contar yo hoy no es una ponencia omnicomprensiva, no voy a tocar todos los palos de la situación económica y de las perspectivas económicas de la economía española, pero sí voy a hacer como un outline de aquellos aspectos que me parecen más relevantes. Luego vais a tener otras ponencias que tratan el tema de protección social, habría una parte de impuestos y de equilibrio presupuestario que, si queréis, luego en el debate podemos profundizar y detallar ahí. Pero lo que yo os voy a trasladar es pues un par de ideas o tres ideas que me parecen claves en el momento en el que nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Lo primero es las buenas noticias, ¿no? Y luego alguna no tan buena noticia, ¿no? La buena noticia es que nuestra economía se ha mostrado o más resiliente que en el pasado en un momento de alta incertidumbre. Fijaros, en este gráfico lo que aparece en la línea azul es cómo ha evolucionado el empleo a lo largo del ciclo económico desde 2007 hasta el año pasado, con lo cual cuando está por debajo de cero esa línea, pues es destrucción de empleo, que es lo que tuvimos cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, entre 2008 hasta 2014, que otra vez vuelve a crecer el empleo. Y ese pico de caída que hay en 2020 es la pandemia, cuando se cerró la economía. Y las barras, en cambio, que están referenciadas a la escala de la derecha, son la tasa de desempleo. Bien, pues fijaros, la manera tan diferente en cómo hemos gestionado esta crisis frente a la crisis anterior ha marcado un hecho diferencial en la evolución de la tasa de desempleo. Si nosotros teníamos un desempleo muy bajo durante la burbuja inmobiliaria, en parte explicado porque la economía estaba inyectada de anabolizantes, ¿no?, por el exceso de liquidez, la facilidad del crédito imprudente, cuando revienta la burbuja inmobiliaria, la tasa de desempleo llega hasta el 26% de la población activa. Es decir, uno de cada 4 trabajadores que buscaban empleo de manera activa estaba desempleado, un nivel insoportable para una economía.
Y cuando vuelve la etapa de crecimiento, pues no recuperamos veis que la tasa de desempleo antes de la pandemia estaba en el 14,1%. No llegamos a los niveles que teníamos antes, ni parecidos a los que tuvimos durante la etapa de crecimiento, que en parte de la caída sí es verdad que está explicada por una cuestión poco repetible o circunstancial. Pero esto sí lo que muestra es lo que los economistas llamamos histéresis, ¿no? Que es cuando una crisis eleva el desempleo y cuando vuelve otra vez el crecimiento, la tasa de desempleo no vuelve al nivel anterior. El motivo que está detrás de esto es porque hay una destrucción de tejido productivo sano, que se podía haber salvado si se hubieran seguido otras políticas. Sabéis que esa crisis tuvo dos fases. Una primera fase que fue la de respuesta expansiva. El problema empieza en Estados Unidos por la crisis de las subprimes, esos bancos de inversión americanos como Lehman Brothers o JP Morgan que colocaban productos financieros tóxicos, ¿no? Y que cuando revientan los Estados Unidos reúnen al G20 y les dicen a gastar todos para levantar la economía, ¿no? En esa fase es verdad que se comete el error que no cometen otros países de no recapitalizar, por ejemplo, las cajas de ahorro. Hubo un espacio entre 2008 y 2010 donde los alemanes recapitalizaron sus bancos, los belgas, los franceses, porque estaban a hitos de esos activos tóxicos que los habían comprado y ahora necesitaban recapitalizar esos bancos. España pierde ahí una oportunidad que se puede decir a toro pasado es más fácil de verlo. No, es que el resto de los países estaban recapitalizando sus bancos y aquí se hizo aquella política, no sé si os acordáis del entonces gobernador del Banco de España que se llamaba Mafo, que eran lo de las fusiones en frío, que fue como pegarle una patada adelante, ¿no? La segunda fase de la crisis es una fase donde ya los países que han hecho los deberes están bien y entonces empieza la fase de ajuste, ¿no? Y aquí nos obligan a llevar a cabo políticas de austeridad en un momento en que la economía estaba cayendo, ¿no? Y eso lleva a un rescate bancario y bueno, pues conocéis la historia. Bueno, ¿qué ha pasado en esta crisis? En esta crisis, en cambio, la cosa es completamente distinta. Fijaros, la tasa de desempleo que había antes de la pandemia en 2017 es del 14,1%, como se ve ahí en el gráfico, y la tasa de desempleo que tuvimos el año pasado en media es del 12,9%. Es decir, tenemos una tasa de desempleo incluso por debajo de la que teníamos antes de la pandemia. No solo no ha habido efecto histéresis, sino que estamos mejor que antes. Y esto ha sido porque la gestión de la crisis ha sido completamente distinta, ¿no? Digamos que lo que se ha hecho aquí se ha recapitalizado las empresas hasta cierto punto, o se ha sujetado a las empresas o el empleo dentro de las empresas. Si no hubiera habido el esquema de los ERTEs, de sujetar el empleo dentro de las empresas, pues seguramente nos hubiéramos gastado el mismo dinero. Lo que ocurre es que esos trabajadores y trabajadoras se hubieran despedido, hubiéramos tenido que pagar las prestaciones por desempleo, pero muchas empresas hubieran desaparecido en ese proceso o el vínculo con los trabajadores se hubiera roto y no, también hubo créditos de liquidez, ¿no?, que sirvieron para que las empresas que estaban ahogadas por necesidades de cash, pues pudieran afrontar. Este ha sido uno de los elementos más importantes, ¿no?, que ha permitido explicar que ahora las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, tengan balances relativamente solventes y que, por ejemplo, estén liderando el aumento de la recaudación fiscal en IVA. Cuando se ve por tamaños de empresas, en términos relativos, quien está liderando el aumento de la recaudación fiscal en IVA son las pequeñas y medianas empresas. Y esto tiene que ver con esa manera diferente de gestionar la crisis que es más centroeuropea. Este modelo de ERTES es un modelo histórico que siempre ha estado en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que ocurría es que hasta ahora ese modelo lo utilizaban solo las grandes empresas o como mucho las medianas empresas. Por primera vez durante la pandemia las microempresas incluso entran a utilizar este esquema. Este sería ese primer elemento que nos ha permitido el tener ahora una economía más resiliente, incluso cuando después de una pandemia nos hemos encontrado con una guerra que ha afectado al precio de las materias primas y fundamentalmente al precio de la energía, ¿no? Nos ha permitido tener un tejido productivo que no se había tenido que recortar o rebanar como consecuencia de una gestión ex post, ¿no?, del ajuste, sino ex ante y dentro de las empresas frente a la crisis. El otro elemento
diferencial que nos ha permitido tener una economía más resiliente es que la reforma, la última reforma laboral, ha provocado una intensa transformación de contratos temporales en contratos indefinidos. Fijaros, la línea azul representa la tasa de temporalidad en el sector privado y bueno, lo podéis ver como ahora en media, incluso si lo miramos en el último trimestre sería más baja, pero en 2022 tenemos una tasa de temporalidad del 18,5%, ¿no? Cuando en el pasado, durante la burbuja inmobiliaria, llegamos a tener al 35% de los trabajadores asalariados, 35,6% de los trabajadores asalariados los llegamos a tener con un contrato temporal. Es verdad que era porque entonces la construcción pesaba mucho en el modelo, pero antes de la burbuja inmobiliaria teníamos al 27,4% de los trabajadores con un contrato temporal. Lo que no hemos arreglado todavía es lo del sector público, porque así como hemos arreglado lo del sector privado, en el sector público la fotografía se ha dado la vuelta. Si antes teníamos al 19,6% de los trabajadores en el sector público con un contrato temporal, ahora tenemos al 31% de los trabajadores del sector público con un contrato temporal. De hecho, en el sector público nos está pasando algo bastante grave, que es que como consecuencia de las políticas de austeridad se ha jubilado mucha gente en el sector público que no han sido repuestos por nuevos trabajadores, con lo cual tenemos menos personal para atender pues, las prestaciones por desempleo, las pensiones, ¿no? Constantemente seguramente veis en la prensa noticias de servicios que no se están prestando adecuadamente desde la administración pública como consecuencia de una falta de plantilla de personal. Al mismo tiempo, esto ha implicado un envejecimiento de las plantillas públicas y, añadido a esto, este crecimiento de la inestabilidad en el empleo. Pero, por lo menos en el sector privado, la cosa ha sido darle la vuelta al calcetín, no haciendo las cosas que nos decían desde los think tank o las fundaciones de reflexión de la derecha, que lo que decían siempre era que los indefinidos les estaban robando los derechos a los trabajadores temporales y lo que había que hacer es rebajar las indemnizaciones por despido de los trabajadores indefinidos para igualarlas a los de los temporales y de esa manera se harían trabajos, muchos más contratos indefinidos. Bueno, pues esto no hacía falta hacerlo, sino simplemente lo único que hacía falta era recortar algunas formas de contratación temporal porque el uso la definición causal de esas formas de contratación temporal era hiperflexible, ¿no? Entonces, eliminar el contrato de obra o servicio ha permitido darle este vuelco al mercado de trabajo. Y este vuelco que se está dando al mercado de trabajo, el Banco de España ha dicho que ha hecho el consumo, ha ampliado las bases del consumo. Tenéis esta noticia que apareció ayer este es un titular del diario El País, que referencia un estudio del Banco de España que dice que transformar un contrato temporal en un contrato indefinido eleva el consumo de esa persona en 2.462 euros anuales. Esto en el conjunto, que lo evalúa también el estudio del Banco de España, significa que la base del consumo el año pasado, o como consecuencia de la reforma laboral, se ha incrementado en 3.000 millones. Esto es demanda adicional, más empleo, más actividad, una economía también más resiliente gracias a la transformación de contratos temporales en indefinido, que obviamente cambian las pautas de consumo de las personas, no solo en los bienes y servicios duraderos, sino incluso en consumos más a corto plazo. Otro elemento que también ha ayudado al sostenimiento de la demanda y por lo tanto a hacer una economía más resiliente ha sido la mejora del poder de compra de las pensiones y del ingreso mínimo vital, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor que yo, frente a una subida el año pasado del 8,4%, este año tenemos una subida del 8,5% de las pensiones, un 15% de las pensiones no contributivas y un 15% del ingreso mínimo vital. Este es otro elemento que también ayuda al sostenimiento de la demanda y por lo tanto a hacer una economía más resiliente en un momento de gran incertidumbre generada como consecuencia, la charla anterior creo que os lo ha detallado, el tema de la guerra en Ucrania. Un último elemento adicional muy importante ha sido
el aumento del salario mínimo, que en este caso significa una transferencia dentro del sector privado desde las cuentas de resultado empresariales hacia los trabajadores. Fijaros, esta gráfica que está sacada de la comisión de expertos, del primer informe de la comisión de expertos del salario mínimo que asesoró al Ministerio de Trabajo y del que yo tuve la suerte de participar en esa primera comisión y en el segundo que sacamos hace poco, y que tengo que decir una cosa, yo en mis 30 años que llevo en el Gabinete Económico de Comisiones Obreras he visto muchas comisiones de expertos de muchos ámbitos, ¿no? El fiscal, sobre todo el fiscal, pero el laboral también, y muy pocas veces, o casi nunca, o por no decir nunca, una comisión de expertos, luego los políticos la han tomado y ha tenido recorrido en las decisiones que se tomaban. Esta ha sido muy efectiva en ese sentido. Lo que discutimos en esa comisión de expertos y las bandas que establecimos, que fueron las bandas que se establecieron para las subidas, ¿cómo decirlo? Fue un proceso bastante beligerante, porque en esa comisión de expertos teníamos metidos al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda, que a veces han jugado las cartas de una manera sorprendente. En la última, por ejemplo, que sabéis que la banda que salió de la comisión de expertos recomendábamos que la subida del salario mínimo estuviera entre el 4,5 y el 8,2%. Finalmente la subida ha sido del 8%, el que fuera una banda tan ancha tiene que ver porque Economía planteaba en la mesa, y sin que salga de aquí, planteaba que en la banda baja tenía que ser un 3%. Ya cuando por fin abrieron la mano dijeron el 3,5%, por debajo de lo que planteó luego la patronal, ¿no? Aunque no fue a la mesa de negociación, dijeron que la patronal que ellos estaban dispuestos a un 4%. Afortunadamente se colocó la subida en la parte alta de la banda, pero fijaros, esta gráfica lo que compara es cómo ha crecido la productividad desde el año 80 hasta el año 2020 y cómo creció el salario mínimo. Y esta gráfica, que está incluida en el primer informe, que yo me encargué que esta gráfica estuviera, antes de que se iniciase el proceso de subida. El proceso de subidas del salario mínimo empieza en 2007, cuando las centrales sindicales, por la presión que hicimos, que es uno de los pocos éxitos, por no decir el único, que tuvimos frente al gobierno del Partido Popular, donde era presidente Rajoy, era que abrimos el melón de las subidas del salario mínimo, y en 2007 el salario mínimo subió un 8%, ¿no? Una subida relativamente significativa para lo que era entonces el mercado de trabajo. Es verdad que en 2008 siguió el gobierno del PP y ya no se subió nada, y ya en 2009 es cuando se produce la gran, después de esto es cuando se produce la gran subida, ¿no? Y el proceso de normalización, ¿no?, del salario mínimo. Pero el año 2006, antes de que se iniciase este proceso de subida y de normalización del salario mínimo, el poder de compra del salario mínimo ese año, en 2006, era un 4%, un 4,5% inferior al que tenía en 1980. Es decir, 36 años antes, el poder de compra del salario mínimo era superior al que había en 2006. Es decir, habíamos estado años y años sin actualizar esa referencia. Lo que hemos hecho en estos años, que han parecido subidas impresionantes, bueno, pues es en realidad porque hemos hecho en muy pocos años lo que teníamos que haber hecho durante los últimos 36 años. Por eso ha parecido tan impresionante, pero lo único que hemos hecho es normalizar el salario mínimo y aproximarlo a la referencia del 60% del salario medio en términos netos. Ya digo, esto ha sido una transferencia desde el sector, dentro del sector privado, de los empresarios a los trabajadores, también una parte en el sector público, porque hay algunos trabajadores que cobran el salario mínimo en el sector público, y esto ha ayudado a sostener la demanda, porque los perceptores del salario mínimo tienen una alta propensión al consumo. Todo lo que ganan generalmente lo devuelven a la actividad económica y ahorran poco, ¿no?, porque tienen un salario magro, ¿no? ¿Por qué se ha podido hacer todo esto? Otro elemento clave aquí, porque luego esto no ha tenido efectos negativos sobre el empleo, que esto lo ha dicho hasta el templo de la ortodoxia. El Banco de España, en su último informe sobre el salario mínimo, ya no habla de destrucción de empleo, sino que habla de menor creación de empleo en algunos colectivos, pero no dice que se esté destruyendo empleo. Es más, dice, como el colectivo de beneficiarios es tan grande, de más de 1 millón de personas,
ya no es suficiente para evaluar esta medida, para hacer una evaluación completa de la subida del salario mínimo, mirar solo la creación o no de empleo potencial, sino que lo que hay que mirar es otros elementos. Y el Banco de España dice que, por ejemplo, habría que evaluar los efectos de la subida del salario mínimo sobre la cohesión y sobre los hogares pobres, sobre la pobreza. Esto es lo que hace el segundo informe de la comisión de expertos, y la conclusión a la que llega es que las personas que perciben un salario mínimo se ubican fundamentalmente en hogares de renta media-baja, con lo cual las subidas del salario mínimo pues, van a tener un efecto positivo sobre esos hogares. Al mismo tiempo, claro, la subida del salario mínimo ha cohesionado, ¿no?, las rentas, por lo menos salariales, ¿no?, porque las ha comprimido, y ahora la distribución de la renta salarial es mucho más equitativa y más cohesionada de lo que era antes. ¿Por qué ha sido todo esto posible? O sea, ¿por qué hemos podido hacer todas estas cosas, en concreto la subida del salario mínimo, sin que se resintiera el empleo? Sino todo lo contrario, el empleo en el año 2009, cuando se hace la gran subida del 22,3%, es uno de los años donde crece por encima de las 400.000 personas, y gran parte de ese empleo se va a los trabajadores jóvenes. 90.000 de esos empleos es entre trabajadores jóvenes, que son uno de los colectivos donde la incidencia del cobro del salario mínimo es mayor. Bueno, el motivo que hay detrás de esto es porque todos los años, desde 2016 lo tenéis ahí, que es cuando las empresas ya se han desendeudado y tienen un nivel de endeudamiento muy similar al que tenían antes de la burbuja inmobiliaria y en la media de la eurozona, las empresas les sobra dinero. Tenéis ahí las barras rojas, que es todo el dinero que les sobran a las empresas año a año. Y en la barra negra, la línea negra es el acumulado, ¿no?, que van teniendo. A las empresas, después de pagar a los salarios, a los proveedores de insumos, de materias primas, después de pagar los impuestos, después de invertir, después de pagar a sus accionistas, todos los años les sobra dinero, les sobran miles de millones, ¿no? Fijaros, en el acumulado entre 2016 y el primer semestre de 2022, las empresas han acumulado excedentes de 166.385 millones de euros. ¿Qué han hecho las empresas con este dinero? Los han aparcado en la economía financiera. Muchas los han ocupado en comprarse bonos del Estado o treasuries americanas, los han utilizado en comprar sus propias acciones. Los grandes bancos lo que hacen es recompras de acciones para concentrar el poder y el reparto de los dividendos entre menos. Se han comprado hasta criptomonedas, ¿no? Han invertido en bitcoins y demás, ¿no? Pero tienen todo ese dinero aparcado en la economía financiera, y ese dinero no va a la economía real, no genera más consumo, más inversión, más actividad, más empleo. Con lo cual, este movimiento de subir el salario mínimo lo que ha hecho en realidad es traer parte de ese dinero que estaba aparcado en la economía financiera y lo ha puesto a trabajar, ¿no? Y hay más recorrido, porque vemos que las empresas siguen estando en esa situación. O sea que podemos seguir tomando medidas. Si subimos los impuestos, lo que estamos haciendo es que parte de ese dinero las empresas ahora se lo tienen que dar el Estado, y el Estado lo invertirá, lo gastará en aumento de pensiones, los pensionistas lo gastarán en consumo o se los darán a quien quiera, ¿no? Y eso genera actividad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Poner el dinero a trabajar que las empresas tienen aparcado en la economía financiera, intentando conseguir una rentabilidad a través de la especulación con valores, con activos financieros, y no generando valor en la economía real, que es lo que tenemos que pretender nosotros como sindicatos y también el gobierno de turno. A partir de aquí, las malas noticias. Pero de momento tenemos elementos positivos que indican una economía más resiliente. Bueno, como todos sabéis, estamos viviendo una crisis de precios, ¿no? Que tuvo un origen en principio en el final de la pandemia, pero que luego se ha consolidado como consecuencia de la guerra, del aumento del precio de la energía. Yo creo que Javier Doz os habrá detallado el proceso y lo conocéis porque lo habéis seguido por los medios de comunicación. Y esto está generando una fuerte subida de los precios, sobre todo ahora de los alimentos. El último dato es que la variación anual era del 16,6% de los alimentos. La energía está empezando ya a domeñar a la baja, ¿no? Y es una buena noticia. El precio del gas ya ha empezado a caer. España ha hecho muy bien ahí las cosas.
ha controlado precios interviniendo en el mercado eléctrico con esa excepción ibérica, ha conseguido imponerle, entre comillas, a los alemanes, ¿no?, el que también se pusiera un precio tope a la importación, al precio que se paga del gas importado, ¿no?, que luego alimenta las centrales térmicas que generan energía. Pero lo que vemos es que, si os fijáis en esa gráfica, la línea más oscura es la variación de los precios del índice general, que efectivamente ahora la variación, el ritmo de crecimiento ha decrecido desde el 10,5% que tuvo en julio hasta el último dato. Ahora los precios ya no crecen tan rápido, siguen creciendo, pero a una velocidad más lenta, ¿no? Lo que tendríamos que tratar es que cada vez crezcan más lentamente y dejen de crecer en algún momento, o crezcan a una tasa razonable en torno al 2,5%. Lo que veis, la otra línea, la más clarita, es la inflación subyacente, donde se eliminan los elementos más volátiles, que son la energía o que son los alimentos. Y el crecimiento está por encima del índice general, ¿no? O sea, los elementos más estructurales, la inflación subyacente, que es la que nos indicaría que el proceso inflacionista se está enquistando, se está cronificando, pues es preocupante, porque ya está por encima del índice general y la tendencia es al alza. Bueno, uno de los elementos que está detrás de esto son los beneficios, cómo se están comportando los beneficios empresariales y cómo se están comportando las empresas. Los responsables de ese enquistamiento, como detallaré a continuación, están siendo los beneficios empresariales, que están trasladando todos los costes a precios, incluso están yendo más allá, ¿no? Están aprovechando el río revuelto para subir los precios por encima de los costes. Lo lógico en una situación de espiral de precios es que los agentes económicos asuman una parte de pérdida de poder de compra, ¿no? Es decir, que no trasladen todos los costes a precios. Bueno, pues los empresarios los están trasladando todos, incluso hay barcas para seguir, ¿no? Están yendo más allá, ¿no? Esto es un problema muy importante, ¿no? Porque además el gobierno, que en esto ha sido muy eficiente en muchas cosas, en la gestión de los ERTEs, es verdad que cuando hay que gastar dinero es más fácil, ¿no? Y te lo financia el BCE y la patronal está dispuesta a que les dé dinero, pero en la excepción ibérica ahí el gobierno se ha partido el cobre, no solo con las eléctricas aquí, sino luego también en Europa, ¿no?, consiguiendo la excepción ibérica y ese límite máximo al gas. Pero en la parte que tiene que ver con embridar los beneficios empresariales o hacer algo en los alimentos, aquí el gobierno está arrastrando los pies, o por lo menos una parte del gobierno, porque seguro que habéis visto que Macron, un gobierno de centro-derecha, acaba de acordar una cesta de la compra con las grandes superficies a precios más bajos. Bueno, sí hubo una iniciativa por parte de la vicepresidenta segunda que terminó quedando diluida, porque el responsable, en este caso del ramo, el señor Planas de Agricultura, pues parece que piensa que el mercado se va a autorregular, ¿no? También la vicepresidenta primera de Economía, pues parece estar en la misma línea. Pero fijaros, antes de entrar en esa parte, que os la voy a detallar más, porque es un problema grave, dejarme que os cuente dos cosas. Una cosa es la inflación, que es la velocidad a la que suben los precios, y otra cosa es el nivel de precios, ¿vale? O sea, yo tengo un nivel de precios y la inflación pues lo irá subiendo o más rápido o más despacito. Y luego tengo los salarios, que también tienen un nivel. Si lo simplificase, un trabajador con un nivel salarial y un nivel de precios. Si los dos se mueven al mismo ritmo, pues no se pierde poder de compra. Si el ritmo al que crecen los precios es más rápido que los salarios, se genera un gap de poder de compra. Es decir, aunque los precios ahora crecieran al 2%, si no conseguimos que los salarios crezcan mucho más o mucho más deprisa, ahí se va a quedar ese gap de poder de compra que afecta a la capacidad de compra, a la demanda, y si no hay demanda, pues habrá empresas que hagan despidos y entraremos en un círculo vicioso que nos puede llevar a la recesión, que de momento no está a la vista, pero que pues deberíamos prever medidas para evitar esto. Fijaros que así como los precios el año pasado, ponía en la gráfica anterior, han crecido de media un 4,2%, lo ponía aquí, a ver, perdón, un 8,4%, crecían los precios.
En cambio, los salarios el año pasado solo crecieron un 3%, o sea, una pérdida de poder de compra muy significativa, de más de un 5%, a la que se suma el tema de las hipotecas, que lo dejo aparcado, pero el que tenga hipoteca, que le están subiendo los tipos, a esta pérdida de poder de compra de su salario, tiene que sumarle también la pérdida de poder de compra de la hipoteca, ¿no? Y aquí los salarios en el arranque de la negociación colectiva de 2023 solo están creciendo en torno al 3%, ligeramente por debajo. O sea que de momento no estamos viendo una reacción salarial. Es verdad que hay una inercia en la negociación colectiva porque sabéis que los acuerdos generalmente son trianuales a veces, entonces podemos tener acuerdos que tarden tiempo en reaccionar frente a la subida de precios. Pero aquí estamos teniendo un problema sindical importante que vosotros lo conocéis bien porque os ha tocado gestionar en el pasado convenios colectivos, pero aquí el sindicato tiene un reto importante, el que conseguir que los salarios reaccionen a la subida de precios. Luego entraré un poco a detallar cuál es la propuesta del sindicato a este respecto. Bueno, estos son los márgenes empresariales, fijaros del conjunto de la economía sobre ventas, ¿no? Fijaros que están en niveles históricamente altos, ¿no? Nunca antes habíamos tenido márgenes empresariales tan altos como los que tenemos ahora. Esto no es un fenómeno solo localizado en las energéticas, en las refineras, sino lo tenemos en las manufacturas y lo tenemos en los servicios, ¿no? O sea, hay una inflación, un efecto de segunda ronda con origen en los beneficios empresariales. No es un fenómeno solo español, sino que es un fenómeno que se está dando también a nivel europeo y en Estados Unidos. Los bancos centrales, a mediados de los 80 hubo un periodo inflacionista donde los salarios reaccionaron, los bancos centrales señalaron a los salarios como los causantes de ese efecto de segunda ronda y desde entonces los servicios de estudios de todos los bancos centrales se han dedicado a promover reformas que debilitasen la capacidad de negociación individual y colectiva de los trabajadores para que no les pasase lo mismo que en el 85. Esto puede estar detrás de la falta de reacción. Es verdad que las reformas laborales hasta la última se han dedicado a desnivelar el terreno de juego de negociación en favor de los intereses empresariales, rebajando las indemnizaciones por despido, haciendo prevalente el convenio de empresa sobre el del sector. En la última reforma hemos conseguido reequilibrar algunas cosas, pero podría estar detrás de esto. O sea, los bancos centrales, los gobiernos y las grandes empresas también, lo que han querido es debilitar a los trabajadores para que pudieran reaccionar frente a subidas o, al fin y al cabo, lo coherente, luego lo civilizado que había que hacer sería un pacto de rentas que repartiera el coste, ¿no?, entre unas y otras. Fijaros, esta gráfica muestra la devaluación salarial que hemos sufrido desde el año 2008, con una previsión hecha por nosotros en 2022, el año pasado, por realizar el mismo trabajo que se realizaba en 2008, se gana un 12,8% menos en términos reales. Esto es producto de las políticas que se han aplicado a lo largo de la gran crisis que vivimos de 2008 hasta 2014, con las reformas laborales que se hicieron en 2012 y que significaron un desnivelar claramente el poder de negociación en favor de los empresarios, ¿no? O sea, tenemos una fuerte devaluación salarial. Aquí, que está hecho a nivel europeo, pero se analiza cómo ha evolucionado en la línea azul la participación de los trabajadores en el PIB, en el valor añadido que se genera, y cómo ha ido evolucionando la densidad sindical en porcentaje sobre el empleo. Veis que van en paralelo. La pérdida de participación en el reparto de la tarta de los trabajadores ha ido en paralelo con la caída de la densidad de sindicación. Bueno, esto es un producto de todo ese discurso neoliberal que ha sido hegemónico, que se ha centrado fundamentalmente en disolver la capacidad, la unidad de la clase trabajadora para poder tener una posición reivindicativa en la mesa del reparto del valor añadido que generamos en las empresas, ¿no? Este es un problema adicional al que me refería antes con las hipotecas, ¿no?, de cuál está siendo la respuesta que está dando el BCE a esta alta inflación. En el pasado, en los 80, lo que se hizo frente a esa alta inflación, ¿no?, cuando todavía,
principio se tomó la decisión de tenemos que disolver a la clase trabajadora para que no pueda reivindicar cuando hay subidas de precios, subidas que puedan alimentar una burbuja de precios. La otra que se hizo es subir los tipos de interés al techo, ¿no? Muy altos, para pues eso, que te suban la hipoteca, que recortes el consumo para pagar la hipoteca, que las empresas no pidan financiación para nuevos proyectos porque la financiación es más cara. Al fin y al cabo, lo que pretendes es destruir la economía, hundir la demanda para que se llegue a un punto donde ya no se suban los precios porque no hay posibilidades, no hay demanda disponible para atender esas subidas. Nosotros esto lo hemos criticado porque nos parece que en el siglo XXI, el siglo de la digitalización, del Big Data, de las grandes bases de datos, incluso de la inteligencia artificial, donde ya entras en un chat de inteligencia artificial y le dices que te escriba unos versos alejandrinos con un tema y la inteligencia artificial te los escribe, pues parece que sigamos abordando los problemas de inflación con el machete de destruir la economía, pues no parece razonable. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? En principio propusimos un pacto de rentas, ¿no? No me voy a parar en el pacto de rentas porque ya os digo que está descartado, ¿no? El gobierno soltó los mandos de la economía y del pacto de renta prácticamente desde el principio, aunque constantemente se lo oímos repetir a la vicepresidenta primera lo del pacto de renta. Pero es un discurso publicitario, es un discurso vacío que tenía que haber tenido estas patas que os pongo yo ahí: control de precios, también suprimir el rentismo, política fiscal de acompañamiento y un acuerdo estatal de negociación colectiva. El gobierno ha ido tomando medidas, pero las ha tomado que podían haber formado parte de este gran pacto de rentas, pero las ha ido tomando por su cuenta porque no tenía el objetivo de hacer un gran pacto de rentas. Nosotros, como sabéis, los afiliados y afiliadas y compañeros y compañeras de Comisiones Obreras siempre somos muy realistas, pues ya nos hemos puesto las pilas y ya no nos dedicamos a esto. Nos dedicamos ahora al pacto salarial, que sería lo de la ANC, intentar reproducir una ANC. Mirad, hay dos formas de gestionar esto. Está la manera salvaje, la habitual, y la manera civilizada. Lo que nos ha pasado ha sido lo siguiente. Los propietarios de las energías de origen fósil, de las que somos dependientes, o sea, propietarios que están fuera de la Unión Europea, ¿no? O casi todos, no todos, nos han subido el precio de esa materia prima básica, que es la que sirve para producir energía, que es un input que está en todos los procesos productivos. No solo han subido la energía, también otras materias primas básicas de las que somos dependientes. Esto significa que esa factura nueva hay que pagarla y hay que repartirse. La manera civilizada sería repartámonos esto entre todos para que nadie pierda en exceso poder de compra y podamos capear el temporal. Eso sería un pacto de rentas, o al menos un pacto salarial si lo hacemos solo con los empresarios. La manera alternativa, que es la manera salvaje, que es la que está operando hasta ahora, es la del mercado. El mercado es un ámbito donde quien se lleva el gato al agua, si me permitís la expresión, es el que tiene más poder en ese mercado, el que tiene más poder de compra, más poder de decisión. Y ahí son las empresas. Y os lo he contado antes, las empresas lo que están haciendo es decir, yo todo esto lo traslado a los trabajadores y trabajadoras. Todos los costes que tengo, no estoy dispuesto a asumir ninguna pérdida, los traslado a precios y encima, como se están haciendo políticas fiscales expansivas, como los trabajadores y trabajadoras tenían ahorro embalsado porque durante la pandemia no pudieron salir a gastarse todo el dinero y tienen parte del ahorro ahí, como se está generando empleo y todavía hay actividad, pues yo puedo seguir incluso subiendo los precios más allá de mis costes, y por eso vemos cómo los márgenes empresariales están en niveles históricamente altos, ¿no? Entonces, lo que nosotros le estamos planteando al gobierno es que esto lo tiene que abordar, ¿no? Que nosotros, claro, lo estamos haciendo a través de una estrategia sindical de negociación o conflicto, ¿no? Y al gobierno lo que le hemos pedido ya simplemente es que envíe información oficial a las mesas de negociación de los convenios colectivos, que esto hasta ahora nunca lo habríamos. Si lo hiciera el gobierno sería un gran salto cualitativo. Gracias a ese Big Data que tenemos hoy y a la agencia tributaria, que no la teníamos en los años 80, la agencia tributaria prácticamente sabe al mes o al trimestre cómo va la marcha de una empresa, porque recibe información fiscal de esa empresa. Sabe a través del IVA repercutido
cómo han evolucionado las ventas de esa empresa, sabe a través del IVA soportado cómo han evolucionado el coste de los insumos, sabe a través de las retenciones a los trabajadores y trabajadoras de esa empresa cómo han evolucionado los costes laborales. Con lo cual, si yo resto ventas menos compras, menos costes laborales, pues sé cómo están los márgenes empresariales, ¿no? Y puedo hacer un seguimiento empresa a empresa, o como le hemos dicho al gobierno, agrupe esa información en función de cada ámbito negocial, para que por fin en los convenios sectoriales provinciales podamos ver cómo evolucionan las ventas, las compras, los costes laborales y el beneficio empresarial. Y de esa manera podamos repartirnos ese coste mejor, o al menos ser conscientes de lo que hay ahí. Ayer solicitamos al gobierno que cree un observatorio de márgenes empresariales, ¿no? Macron lo acaba de hacer. Un gobierno de centro-derecha, que os decía al principio, ha montado esa cesta de la compra, ha reunido a los agentes, a las grandes superficies, ¿no? Y las ha llevado a montar una cesta de la compra de productos básicos de calidad a un precio moderado. Nosotros lo que le hemos planteado al gobierno con ese observatorio es que se envíe la información a las mesas de negociación, pero que también, como hace Macron, para aquellas empresas de la alimentación, y también lo hemos extendido nosotros a las energéticas, la información la publique de manera individualizada, empresa a empresa, ¿no? Esto es lo que va a hacer Macron. Mes a mes va a hacer una fotografía de todas las empresas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Agricultores, industria alimentaria, mayoristas, minoristas y transportistas de la alimentación. Porque una de las cosas que estamos detectando ya los economistas es que se están produciendo rebajas en los costes energéticos, en los costes de la gasolina, en los costes de las materias primas, pero en cambio estos no se están trasladando a precios. Es decir, los precios son muy elásticos al alza, pero son rígidos a la baja, ¿no? Para terminar, que creo que esta es mi última transparencia, ¿qué es lo que hemos planteado también a los empresarios para ese pacto salarial? Bueno, pues hemos tomado uno de esos argumentos y les hemos dicho, siempre decís que no tiene que estar el IPC, que lo que tiene que estar en la mesa de negociación es la situación de las empresas. Bueno, pues estamos dispuestos, pero a que estén las dos cosas, que comparemos la subida salarial inicial con el IPC y que luego con esta información oficial que va a enviar el gobierno, porque ya está hecha, ya está. O sea, estamos en la era del Big Data. Ahora se puede hacer un seguimiento trimestre a trimestre de las empresas. Lo vamos a introducir eso y en función de si las empresas han trasladado todos los costes a precio, pues nosotros también queremos recuperar todo el gap de diferencial. Y si los han subido más, pues también queremos participar. O mejor, que unos y otros embridemos nuestras demandas, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido el año pasado, y estemos dispuestos a asumir una parte de pérdida de poder de compra, pero también los empresarios, y de esa manera consigamos no generar un proceso inflacionista. De momento estamos en conversaciones con ellos. Parece que los empresarios sí quieren incluir el tema de la situación en las empresas, pero sin información oficial, ¿no? O sea, esto nada de como lo hemos hecho hasta ahora, en función de cómo veamos por dónde sopla el viento. Bueno, pues aquí os dejo. Antes he hecho referencia a mi blog, que debería alimentar mucho más, pero si queréis en Twitter, nosotros ahí sí que solemos colgar todos los informes que vaya haciendo el gabinete y también algunas reflexiones puntuales para responder al día a día. O sea que si alguno de vosotros tiene esa red, pues podéis ahí seguir lo que vamos haciendo. Nada más, muchas gracias.